Este día vamos a hablar sobre los dos querubines y va a ser un tema muy interesante porque recuerden, ya nuestro pastor el día de ayer nos estuvo diciendo cómo esta semana nos vamos a dar cuenta de esas tareas que tenían estos seres o que tienen estos seres cuando se los describe en la Biblia y luego cómo eso se traslada a nosotros, que tenemos un gran privilegio al conocer el plan de salvación por experiencia propia. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para nuestro estudio de hoy. Padre Santo y bueno, venimos ante tu presencia reconociendo que cada vez que exploramos un poco más profundo tu palabra, nos sorprende con nuevos pensamientos, nuevas ideas, nuevos conocimientos, pero sobre todo nuevas vislumbres de tu carácter de amor y cómo tú quieres tratar con nosotros los seres humanos que pecamos, te deshonramos, pero que tú estás restaurando a la humanidad. Así que, Señor, ayúdanos con el estudio de hoy, lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Me gustaría, pastor, ir de lleno al texto bíblico para el tema de hoy, porque al hablar de los dos querubines, creo, y espero no equivocarme con esto, la mayoría de nosotros pensamos en otros textos de la Biblia, pero no en Génesis. En Génesis 3, que es el capítulo que narra el momento en que la raza humana cayó en pecado y tristemente dimos entrada al enemigo, a la muerte. Y aquí aparece esta expresión que es impresionante. Y vamos a leer desde el versículo 22 hasta el versículo 24 de Génesis 3, que dice de la siguiente manera: Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Pastor, la tarea que se describe aquí es clara. Los querubines están allí para guardar el camino del árbol de la vida, porque Dios ha dicho, no sea que alarguen su mano y viva para siempre el ser humano que ha caído en pecado. Pero ¿por qué hace Dios esto? Muy bien, creo que cuando nosotros leemos el texto, así a simple vista vemos una restricción. Ajá. Y tal vez nos concentramos en ese punto donde Dios dice, bueno, debemos impedir que el ser humano tome el fruto del árbol de la vida porque ahora es pecador y entonces no queremos un pecador que viva para siempre. No queremos un pecador que prolongue sus días, que los alargue, porque eso va a resultar tristemente en un detrimento para el mismo pecador. Sí. En vez de una bendición, va a ser peor todavía que el pecador viva lo suficiente. En este sentido, no es el tema de la lección de esta semana, pero ya que estamos tocando este punto, creo que después de la entrada del pecado nos cuesta verlo y yo lo reconozco, pero al final la muerte es un acto de misericordia de Dios que Él permite que los seres humanos no prolonguen sus días en esta tierra que está llena de tanta contaminación, bueno, especialmente en estos últimos tiempos y de tanto caos que estamos viviendo. Pero bueno, regresando al tema, normalmente yo también había visto este relato como una restricción. Dios está impidiendo que el ser humano vaya, como ya lo mencionamos, por razones poderosas y tome del fruto del árbol de la vida. Y eso es correcto porque esa fue una de las razones. Claro. Sin embargo, llama la atención que dice dos querubines. Sí. Y esto nos recuerda cuando luego más tarde se instituyó el servicio del santuario, donde en el arca del pacto habían dos querubines que estaban mirándose el uno al otro y hacia abajo. Bueno, es una visión. Recordemos que el arca del pacto es una referencia también al trono de Dios. Recordemos que el arca del pacto, que estaba en un lugar santísimo, representaba el trono de Dios. Es el lugar donde está Dios y donde Él comanda todo el universo. Pero yo creo que aquí también nosotros podemos ver, siendo que esta semana nos vamos a adentrar un poquito más en esas figuras de querubines y serafines y cuál es la misión que ellos tienen de estar en la presencia de Dios, creo que esto también tenía
una lección impactante para ellos. Y en vez de mostrar solo un acceso que no pueden tener, es mostrar también un lugar donde ellos pueden acercarse y pueden contemplar, aunque sea un poco de lejos, lo que ellos han perdido y anhelarlo y añorarlo. Es como cuando uno estaba pequeño, ¿verdad? Yo creo que ahora grande también, solo que cuando uno está pequeño como que hay más esos anhelos, esas ilusiones. Grande uno ya reconoce la realidad y uno pasaba por una vitrina y miraba ahí un juguetito que uno quería tener, pero no podía, y ese vidrio era un impedimento. Y grande también vemos, pero ya a veces ni siquiera queremos ver porque sabemos, no, eso no lo puedo comprar yo, depende de qué es lo que usted está viendo. Pero creo que a la vez los querubines eran una buena noticia, era un mensaje de amor de parte de Dios para que ellos se acercaran y ellos estuvieran anhelando aquello que habían perdido, porque Dios les había prometido que iba a restaurar lo que se había perdido. ¿Será, pastor, que es como que si Dios les estuviera diciendo, miren, ustedes perdieron esto y yo podría haberme ido, pero no me voy, yo aquí estoy cerca para poder ayudarlos? Absolutamente, creo que esa era una idea, y de hecho cuando nosotros vamos a algunos textos que tenemos, gracias a Dios tenemos un apoyo, una revelación. Creo que vale la pena ver esto en uno de los libros escritos por Elena White. Nosotros tenemos ahí un mensaje que es directo y no nos deja especular con respecto a esto porque está escrito. Y dice acá, esta cita es del libro Patriarcas y Profetas. En la edición que se cita acá es la página 41 y dice así: el huerto del Edén permaneció en la tierra mucho tiempo después que el hombre fuera expulsado de sus agradables senderos. Durante mucho tiempo después se le permitió a la raza caída contemplar de lejos el hogar de la inocencia, cuya entrada estaba velada por los vigilantes ángeles. En la puerta del paraíso, custodiada por querubines, se revelaba la gloria divina. Allí iban Adán y sus hijos a adorar a Dios. Allí renovaban sus votos de obediencia a aquella ley cuya transgresión los había arrojado del Edén. Pero en la restitución final, cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva, será restaurado y más gloriosamente embellecido que al principio. Muy bien, qué hermosa declaración tenemos acá. Realmente hay varias cosas que llaman mi atención. Sin embargo, creo que lo importante es que allí, en ese lugar, era un recordatorio de que Dios iba a restaurar todas las cosas. Tal como usted lo mencionó muy bien, Dios no se había ido. De hecho, Dios no se llevó el jardín del Edén inmediatamente. El mundo entró en pecado, Dios lo dejó por ahí. Sí, puso al hombre, dice, al oriente, y esto indicaba que se va alejando cada vez más de Dios, pero hasta un poco antes del diluvio, este jardín permaneció ahí para testimonio de las demás personas, donde se miraba parte de esa gloria de Dios. Que de hecho en Génesis 3:24, y lo menciona en nuestra lección, la palabra hebrea que se dice que Dios puso, es la palabra shakán, como menciona allí, tiene que ver, se usó para el tabernáculo, pero es una palabra que tiene que ver con la gloria de Dios. De hecho, hay un término que nosotros usamos muchas veces, que escuchamos, Shekinah. Incluso las personas ponen iglesia Shekinah, un club Shekinah, y sin embargo esa palabra como tal no está en la Biblia. Los rabinos sabe que esto viene bien interesante, los rabinos judíos, fue que al ver los textos bíblicos, porque sí hay muchos textos que abundan en ese concepto de la gloria de Dios, entonces ellos acuñaron esa palabra, la palabra Shekinah, y es una palabra que sigue siendo usada para describir todo ese conjunto de textos, especialmente que hablan de la gloria de Dios. Pero algo aquí tenemos que ver nosotros, hermano Gerson, ¿cómo es posible que si estaba ahí el jardín del Edén, todavía no tenían acceso a él ya, pero podían verlo, podían llegar por ahí,
podían ir como cuando uno dice, vamos a ir a dar un paseo, vamos a ir allá a un parque, vamos a ir a visitar y vamos a ver esa belleza. ¿Cómo es que a pesar de eso el pecado se incrementó y siguió creciendo? ¿Sabe que esto es una prueba de que nosotros no necesitamos nada espectacular o nada milagroso, por decir, o algo portentoso para decir, es que si Dios se manifestara de esta manera, entonces sí voy a creer en Él, no. Sí voy a vivir una vida correcta, voy a guardar los mandamientos? No, Dios ya probó y demostró en la historia, porque nosotros creemos por fe. Cuando yo he visto un jardín del Edén, cuando hemos visto estas cosas, un árbol de la vida, aunque sea de lejos, un querubín, no lo hemos visto, pero aún así creemos. Por eso Jesús dijo, hablando de aquellos que iban a creer en Él, aunque no lo hayan visto, que son bienaventurados, Amén. Porque no vieron y creyeron, porque muchas veces nosotros pensamos, si Dios hiciera milagros, si Dios se presentara aquí, si hubiera esto, si hubiera lo otro, yo creería. No, y nosotros tenemos su palabra. Si creemos y tenemos su palabra y la creemos y la practicamos, creo que es lo mejor que nosotros podemos hacer. Pero bueno, esta es una lección porque me llamó la atención eso. Estuvo ahí el jardín del Edén casi por 2000 años, pero aún así la tierra se llenó de impiedad. Las personas se olvidaron. Realmente el engaño del pecado es muy poderoso también para nosotros los seres humanos, sí, que ya nacemos en pecado. Pero aquí tenemos la oportunidad de recordar que Dios nunca ha dejado a la raza humana caída, abandonada a su propia suerte. Él nos presenta a nosotros que Él está allí para redimirnos y para restaurarnos a su imagen. Y que solo Él puede ayudarnos a volver, porque sabe que también reflexionando en este tema, pastor, y me gustaría que usted me ayudara para poder mejorar estos pensamientos, me di cuenta de una cosa: si había una criatura, un ser que podía haber dicho, bueno, fallé hoy, pero nunca más voy a volverle a fallar a Dios y voy a regresar al Edén, creo que era Adán, porque había sido creado perfecto y se sabe que todas esas generaciones que lamentablemente fueron tendientes al mal eran mucho más capacitadas que nosotros, lo sabemos, y no pudieron volver por sus propios medios, necesitaban a Jesús. ¿Qué nos dice a nosotros que estamos viviendo más cerca de la segunda venida de Jesús sobre el hecho de que no es lo que nosotros hagamos, sino lo que Jesús hace en nosotros, lo que nos dará acceso al reino de los cielos? Bueno, tal como vimos ayer, realmente el pecado es algo tan perverso, voy a usar esa palabra, pero nosotros muchas veces no nos damos cuenta. No. El hecho de que nosotros no cometamos los pecados esos inimaginables no significa, y vean lo que voy a decir, no significa que no tenemos el potencial. Como decía Eichmann, un judío que fue encargado como decía un judío que fue encargado de capturar a Eichmann, y él escribió un libro, Eichmann en mis manos, después de todo el genocidio que ocurrió ahí alrededor de la Segunda Guerra Mundial, el genocidio nazi contra los judíos, y entonces un judío fue encargado de ir y capturarlo, y decía él, cuando yo pensaba que cuando yo lo viera yo quería destruirlo por todo el daño. Era uno de los generales que habían participado en esa barbarie, y él decía, cuando yo pensaba, cuando yo lo vea, yo quisiera tenerlo ahí en mi mano enfrente y destruirlo y hacerlo pagar por todo lo que ha hecho. Pero de repente él tuvo un pensamiento y dijo, pero cuando estuvo en mis manos, y efectivamente lo llevó a la justicia y lo hicieron pagar por ello, él dijo, yo me di cuenta que dentro de mí también hay un Eichmann, y que yo también puedo ser capaz de llegar a hacer eso. Entonces creo, hermano Gerson, que si nosotros realmente tenemos un concepto de quién es Dios y quiénes somos nosotros, jamás vamos a pretender ganar el cielo por nuestros propios méritos. Jamás vamos a decir, hay algo en mí que me puede recomendar a Dios. Hay algo en mí que va a hacer que Dios aparezca bien ante el universo. Por favor, tenemos que ver a Dios y darnos cuenta que en nosotros no hay absolutamente nada. Y aunque no niego que el Evangelio está haciendo una obra maravillosa en nosotros de restaurar,
siempre nuestra fe y nuestra confianza estará en lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Tengamos cuidado con esas intenciones, yo creo que buenas, aparentemente de algunas personas, de querer mostrarnos y decir, no, mira, tú vas a lograr un desarrollo tan grande que hasta el universo se va a quedar viendo y hasta Dios mismo va a decir, ahora sí, voy a la tierra a salvar a las personas por lo que estas personas están viendo. Creo que siempre el enfoque no debe estar en nosotros. Y aún si alguien lograra eso, jamás va a andar mencionando que, estoy poniéndolo como una posibilidad, jamás va a andar mencionando que hay algo en él o en ella. Más bien, cada vez que nosotros veamos a Dios, nos vemos como realmente somos y entre más cerca estamos de Dios, más nos vamos a considerar pecadores. Y por ejemplo, voy a decirlo aquí, alguien tiene 40 años en la iglesia y de estar mirando a Dios, sabe que hoy esa persona se considera peor que cuando comenzó, porque hoy conoce más de Dios, conoce más de la santidad de Dios. Así que si usted, mi amigo y mi hermano, está conociendo más de Dios, peor se va a ver usted a la vista de un Dios santo, bueno, un Dios santísimo, que no hay palabras para describirlo. Entonces creo que siempre nuestra adoración debe estar centrada no en nosotros, sino en el Cordero que fue inmolado. Amén. Esa es la esperanza bendita. Por eso Dios puso esos dos querubines ahí para recordarnos que Él está cerca de nosotros. Queremos, pastor, que ore por nosotros por eso, para que Dios nos ayude a contemplar su grande misericordia que está siempre cerca para restaurarnos. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú siempre has estado cerca del hombre, de la mujer, del ser humano caído. Te damos gracias porque nunca nos has dejado sin esperanza, sin una visualización de que podemos ser restaurados y de lo que podemos llegar a ser por tu gracia. Padre, ayúdanos para poder aceptar el regalo que libremente tú ofreces para todos nosotros, sabiendo que para ti tuvo un costo más allá de nuestra comprensión. Señor, queremos verte, queremos conocerte. Gracias por las providencias divinas en nuestro camino que nos muestran quién eres tú. Ayúdanos a aceptar en el nombre de Jesús. Amén.